Abre tu Biblia, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Seguimos estudiando este hermoso capítulo. La carta tiene 5 capítulos, entonces vamos a llevarnos un ratito ahí. Pero es una carta muy bella, ¿no? Sobre todo por la esperanza que nos da, no que nos da, que nos recuerda más bien que tenemos, porque eso es lo que Pedro está buscando al escribir esta carta, ¿no? Está buscando alentar a aquellos creyentes que, como vimos en un inicio, no es una iglesia en particular, sino habla de una región donde hay creyentes, pero creyentes que estaban ya padeciendo por su fe en Jesús, creyentes que estaban viviendo ya persecución, ¿no? Por haber creído en Jesús, ¿no? Y él quiere animarlos a no desmayar, ¿no? A no ser vencidos, sino continuar creyendo y viviendo por fe, ¿no? Sabiendo que como creyentes, Jesús lo dijo en este mundo, pues lo que debemos de esperar más que otra cosa es aflicción, ¿verdad? Es ser menospreciados, ser desechados como Cristo lo fue, ¿no? Y Jesús lo dijo así: si a mí me aborrecieron, pues ¿qué esperan ustedes, no? Claro que también serán aborrecidos, sí, en verdad están siguiendo mis pasos, ¿no? El día de hoy muchos creyentes o muchas personas que se llaman cristianos viven en el mundo, pero sin seguir a Jesús realmente, sin caminar y seguir los pasos de Jesús, y por eso pues pasan por este mundo pues muy cómodamente, sin aflicción. Bueno, claro que va a haber aflicciones, ¿no? O sea, simplemente por estar en este mundo, en esta tierra, ya vamos a vivir aflicciones, ¿no? Por el pecado, pero no por la causa de Jesús, ¿no? Entonces muchos de ellos pasan así, ¿no? Y Pedro quiere animar a aquellos que están viviendo para Cristo y están viviendo pruebas por su fe en Jesús, están pasando por aflicción por su fe en Cristo. Y la carta nos ha llevado en capítulo 1 a meditar en la esperanza que tenemos, ¿verdad? La herencia que tenemos, el saber que Dios nos ha escogido, nos ha elegido y estamos seguros en Él, tenemos una seguridad por la fe que tenemos, ¿verdad? La seguridad no proviene de nosotros, de lo que hagamos, sino de lo que Él ya hizo por nosotros, ¿no? Y tenemos esa fe segura, una herencia incorruptible, ¿verdad? Inmarcesible, reservada en los cielos, ¿verdad? Todo lo que nos recordó, no tenemos que sorprendernos porque la fe tiene que ser probada, tiene que ser pasada por fuego, pero al final va a ser hallada en honra y gloria y alabanza, ¿no? Delante del Señor, ¿no? Estas cosas hemos estado viendo, ¿no? Y la semana pasada pudimos meditar en esos versículos del verso 10 al verso 12, donde nos habla acerca de esta gran salvación, ¿no? Que tenemos, una salvación que no logramos nosotros, no conseguimos nosotros, fue Dios quien hizo por nosotros, ¿verdad? Y nos fue dada, ¿no? Aún a nosotros el día de hoy, de una forma más clara, ¿no? Y con cierta ventaja sobre aquellos que estuvieron antes de Cristo, ¿no? Habla de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, todo esto tiene el fin de animarnos, ¿no? Si el día de hoy estás pasando por un tiempo difícil, ¿no? De prueba, de aflicción, creo que esta carta puede darte ese empuje que necesitas, ¿verdad? Para seguir confiando y seguir caminando en el Señor, ¿no? Y obviamente esta carta fue escrita para esos creyentes en ese momento, en esa región, pero está aquí, ¿verdad? Delante de nosotros, porque también fue escrita para nosotros. Entonces, vamos a estudiarla, ¿te parece? ¿No? Bueno, ya se durmieron, ya lo dormí tan rápido. Versículo 13, ok, nos quedamos ahí. Vamos a ver hasta el verso 16. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar. Señor, gracias por la comunión que nos das. Gracias por permitirnos estar juntos esta mañana en este lugar, reunidos en tu nombre, Señor. Que eso es lo que hacemos, adorarte. Y ahora de esta manera, Señor, escuchando tu voz, te rogamos, Señor, y juntos te pedimos, Señor, que seas tú dirigiendo este tiempo, que seas tú hablándonos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que estas palabras
Señor, que ellas mismas se definen así como vivas, eficaces. Señor, esta palabra vida eficaz lo sea el día de hoy para cada uno de nosotros, Señor. Trae ánimo a los corazones que estén el día de hoy, Señor, desanimados. Señor, trae fortaleza a aquellos que estén débiles. Señor, haz tu obra entre nosotros, Padre. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. El versículo comienza con un por tanto, ¿no? Siempre, por lo cual, por tanto, ¿no? Estas palabras, cuando ves estas palabras, es porque está estableciendo un vínculo, ¿no? Entre lo que acaba de decir, lo antecedente, y lo que viene, ¿no? Lo consecuente, ¿no? O sea, todo eso está de la mano, aunque si tienes Biblias que tienen títulos, subtítulos, vas a ver que hay como una pausa ahí, hay un título. Pero la carta no tenía ese fin, ni siquiera tenía capítulos, es una carta, ¿no? Y está desarrollando un tema y está pensando en él y está escribiendo y tiene todo un hilo conductor, aunque va tomando diferentes temas, pero él está escribiendo con algo en mente, ¿no? Y eso es lo que buscamos, ¿no? Encontrar ese pensamiento, porque es lo que Dios quiere hablarnos, ¿no? Entonces, por tanto, nos ayuda a hilar estos dos pasajes, ¿no? Digo, podremos estudiar toda la carta en la reunión, pero prácticamente solo la leeríamos y platicaríamos un poquito, ¿verdad? Porque son 5 capítulos, es un poco larga. Pero ya que nos reunimos, ¿no? Y meditamos y poco a poco vamos avanzando, pues sí tenemos que estar recordando lo que venimos hablando y para entender un poco de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Entonces, por tanto, nos ayuda a eso, ¿no? A hilar, a juntar, vincular estas dos ideas, ¿no? ¿Y de dónde venimos, no? Lo que te decía hace un rato, pues nos acaba de hablar de esa gran salvación que tenemos en Cristo, ¿no? Esta gran salvación, ¿no? Que los profetas anunciaron, profetizaron de esta gracia, como dice, destinada a nosotros. Ellos diligentemente estudiaban, eran diligentes en el estudio, en indagar acerca de esta salvación. Ellos querían entender más acerca de esta salvación. Lo vimos la semana pasada, pero no había sido revelada como el día de hoy lo es, ¿no? Ellos querían saber quién, ¿no? ¿Cuándo? ¿Recuerdas? El qué, el quién, o sea, de quién está hablando, de quién es esta persona que va a venir, de a quién se refiere, cuándo va a venir, ¿no? ¿Recuerdas eso? Ahí lo dice, ¿no? En el verso 11, escribiendo qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo. Obviamente son cosas que no fueron reveladas tan claramente, ¿no? Pero ellos querían saber más acerca de esto. Los apóstoles predicaron esta salvación, ya que Jesús vino, comenzaron a predicar esto, ¿no? Es lo que nos recuerda también ahí, ¿no? A esto se reveló, perdón, verso 11, dice, perdón, el verso 12, sino para nosotros, dice, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, obviamente pensando por los apóstoles, hasta el día de hoy, ¿verdad? Y aún dice al final que los mismos ángeles están asombrados por esa salvación. Ellos quieren saber cómo va a terminar todo esto, ¿no? Veamos eso. Entonces, menciona a los profetas, menciona a los apóstoles, menciona a los ángeles, ¿no? Cómo ellos están alrededor de esa salvación, queriendo saber más acerca de esa salvación. Y lo que dice el texto es que a esto se les reveló, dice el verso 12, que no para sí mismos. Ellos no administraban esas cosas para sí mismos, sino para ¿quiénes? Para nosotros, ¿te das cuenta? Entonces el por tanto, el saber que esta salvación nos ha sido revelada, ¿no? Más claramente y completamente para nosotros, porque el día de hoy sabemos de quién habla, ¿verdad? Jesús. Sabemos cuándo fue, hace 2000 años. O sea, todo esto ya ocurrió, ya lo vimos nosotros. Lo que ellos tanto indagaron, tú y yo ya lo sabemos, porque está escrito, ¿ok? Entonces, entendiendo esta salvación, ¿no? que tantos quisieron entender, que los ángeles quieren conocer y ver al final, entonces debemos de considerar nuestro caminar aquí en este mundo, ¿no? Tenemos la salvación como una, te lo decía, una arma, ¿recuerdas? Parte de nuestra armadura, ¿recuerdan? Hablábamos de el yelmo de la salvación, ¿se acuerdan que Pablo decía esto? Cuando habla de la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, es parte de eso. Y tenemos que caminar como personas que ahora son salvas precisamente. Pero ¿cómo camina una persona salva?
Es lo que vamos a ver en estos pasajes, ¿no? Fíjate lo que dice a continuación. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir ceñir los lomos de vuestro entendimiento? En ese tiempo, en el tiempo bíblico, los hombres no usaban pantalones, no existían los pantalones. ¿Okay? Los hombres usaban túnicas largas. ¿Okay? Y al usar túnicas largas, pues si de repente tenían que correr por algo, pues era muy difícil correr con una túnica, ¿no? O sea, podías caminar libremente, pero ya correr, pues la túnica te estorbaba. Entonces lo que ellos hacían era arremangarse, digámoslo así, era levantar la túnica para entonces amarrarla con su cinturón. O sea, la ponían entre las piernas y la levantaban y se amarraban. Y entonces de esa manera quedaban más libres para poder caminar, para poder correr, para poder moverse. ¿Okay? Eso significa ceñirse. ¿Sí? En la armadura, por ejemplo, ¿no? Cuando Pablo habla acerca de la armadura de Dios, habla de que debemos de ceñirnos con el cincho de la verdad, o sea, el cinturón de la verdad, ¿no? En este caso dice ceñir los lomos, y era una referencia a eso, o sea, la túnica llegaba hasta acá arriba y te abrochabas, no en la cintura, sino prácticamente en los lomos, te tienes que abrochar la túnica para que no colgara y te estorbara, ¿ok? Entonces era ceñirse los lomos, pero aquí dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ¿no? Está hablando obviamente figurativamente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto entonces? Que tienes que estar listo, preparado, ¿ok? Un entendimiento ceñido es una mente fría, una mente que está lista para la acción. Eso significa el entendimiento que está ceñido, ¿ok? Estás en acción. Es como si Pedro nos estuviera diciendo, estén listos para la acción. ¿Pero en dónde? En tu entendimiento, ¿te das cuenta? En tu mente. ¿Ok? Qué importante es eso. Dios quiere que podamos, que seamos entendidos, ¿ok? Dios quiere eso, que tú y yo seamos entendidos. Y da mucha tristeza porque muchos creyentes pasan por este mundo sin entendimiento de quién es Dios, sin entendimiento de lo que Dios quiere para ellos, ¿verdad? Para ellos el cristianismo es solamente pasar lista todos los domingos. Yo voy los domingos a la iglesia y con eso. Eso no es ceñirte, eso no es ceñir el entendimiento, ¿te das cuenta? Dios quiere que entendamos. Fíjate lo que Pablo escribe, acompáñame a Efesios, por favor. Recordemos este pasaje de Efesios, que es exactamente lo que Pedro está diciendo, ¿no? Pablo lo escribe de esta manera, Efesios capítulo 5. Fíjate cómo lo dice Pablo. Verso 15, Efesios 5, 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andan. ¿Te das cuenta? O sea, esto, y Pedro tiene ese sentir. O sea, esto nos lleva a vivir examinando nuestra vida en Cristo. ¿Okay? Nosotros como creyentes necesitamos, ceñir tu entendimiento es estar consciente de cómo estás viviendo, de cómo estás caminando ahora en Cristo, en el Señor. ¿Okay? Estar consciente. Pablo lo dice, mirad pues con diligencia cómo andan. No está diciendo, sé diligente al andar, no está diciendo, mira con diligencia. O sea, sé diligente en examinarte, en mirar cómo estás caminando. ¿Te das cuenta? Ese es el punto. Ceñir tu entendimiento es estar listo, ¿ok? Porque perdemos eso, no somos diligentes en ver cómo estoy caminando al Señor y entonces pasamos por esta vida como el mundo, como si fuéramos de este mundo. Necesitamos estar conscientes. Piensa en eso y es una cuestión que tú tienes que contestarte, una pregunta que tú tienes que contestarte y tienes que ser honesto. ¿Realmente estás siendo diligente en ver la manera que estás caminando ahora en el Señor? O sea, realmente el día de hoy puedes decir, ok, yo he estado consciente de eso, entiendo dónde Dios me está llevando, qué es lo que estoy haciendo. Pocos cristianos obedecen eso. Y aquí nos está pidiendo eso. Ceñir los lomos es esto, mira con diligencia cómo andas en este mundo, cómo estás viviendo. ¿Estás viviendo para el Señor o estás viviendo para ti? ¿Qué es lo que hay en tu mente? Piensa en esto.
El día de hoy, ¿cuál es tu mayor deseo? ¿Cuál es tu mayor anhelo? ¿Cosas terrenales o cosas espirituales? Eso es ceñir tu entendimiento, ¿verdad? Dios quiere que usemos el entendimiento, ¿verdad? Dios nos dio una mente para Él. La adoración no es algo a ciegas, ¿me explico? O sea, Dios quiere que adoramos con el entendimiento, con nuestra mente. ¿Ok? Y se trata de esto. Fíjate lo que dice entonces. Mirad pues con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio. Pablo lo expone así. Si vas a seguir a Jesús, tienes que andar como Él anduvo, como una persona sabia, no como una persona necia. ¿Qué quiere decir necio, sabio en el contexto? Necio es una persona que no considera a Dios en sus caminos, ¿verdad? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, así dice el Salmo. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Y a veces aún como cristianos vivimos en esa necedad. Sí, venimos los domingos a la iglesia, pero en la semana no hay Dios en mi vida. Dios está los domingos en la iglesia. Y eso no es así, ¿verdad? No es lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Dios está en nosotros todo el tiempo. Entonces es una persona necia, es la persona que no considera a Dios en su vida. Y aún como cristianos podemos caer en eso. Es más triste eso, ¿no te parece? Una persona sabia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Considera a Dios. Sabe que Dios está ahí, teme reverentemente a Dios. Un temor reverente, recuérdalo. A Dios. Quiere honrar a Dios, quiere servir a Dios. Entonces mira cómo estás viviendo. Esto es como un autoexamen, ¿no? Se examina cómo estás viviendo. Dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo. Aprovecha el tiempo que Dios te está dando aquí en esta tierra. La palabra tiempo habla de oportunidad. Aprovecha las oportunidades que Dios te da. Estamos en este mundo. Y todas las oportunidades que Dios nos da en este mundo, después de aquí ya no las vamos a tener. ¿Te has dado cuenta de eso? Ya no hay oportunidad para haberle hablado a esa persona de Jesús. Ya no hay oportunidad para haberle servido de esta manera a esta persona. Ya no hay oportunidad de eso. Aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Y qué increíble eso. Los días son malos. Eso se escribió hace 2000 años. Y ya Pablo puede decir, los días son malos. Imagínate el día de hoy dices, no, malos ya son perversos. Ya estamos llegando a un punto de que el Señor viene pronto, ¿verdad? Así es. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, los días son malos y cuando los días son malos es más fácil vivir en santidad. Es más fácil brillar. ¿Ok? Entonces, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos. ¿Verdad? Contraste nuevamente entre el sabio, entre el necio y el sabio. Ahora dice entre el insensato y el entendido. ¿Te das cuenta? No sean insensatos, sino entendidos. ¿Ok? ¿Te das cuenta? ¿Qué dice Pedro? Ceñir los lomos ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Te das cuenta cómo Dios nos pide esto? Que entendamos. ¿Qué quiere que entendamos? Dice el texto, ¿no? Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Te pregunto, y sé honesto al responder, tú respóndete a ti mismo. ¿El día de hoy entiendes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Sinceramente, o sea, es lo que nos está llevando a hacer. Ciñe tus lomos. ¿Entiendes lo que Dios quiere para ti? ¿Entiendes qué te está llamando a hacer? ¿Cómo vivir? De eso está hablando aquí. Que no seamos insensatos, sino entendidos, que entendamos. Dios no nos dio un entendimiento para pasar desapercibidos. Dios quiere que usemos el entendimiento. Por eso
Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Su entendimiento tiene que estar listo. Llega la aflicción, la prueba y no sabes, o sea, te agarra desprevenido, no sabes ni lo que Dios está haciendo, ni a dónde te está llamando, no sabes para dónde huir, no sabes para dónde correr. ¿Sí me explico? O sea, esa imagen, o sea, tienes la túnica y corres y te vas a tropezar, porque no estás ceñido, no estás preparado. Va a haber aflicción, y Pedro está diciendo, ustedes ya están experimentando aflicción y prueba, esta aflicción que está viniendo y persecución sobre la iglesia tan fuerte en ese tiempo. Pero si no están ceñidos, van a tropezar. ¿Te das cuenta de eso? Este pasaje de tanto de Efesios como 1 Pedro nos habla de entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Muchos hablan que nuestra fe como creyentes es una fe ciega, que es una fe para tontos, ¿verdad? Que confiamos en algo que nada más ahí ni sabemos, y no es todo lo contrario. Dios quiere que entendamos quién es Él, que usemos nuestra mente, ¿verdad? Y se trata de eso. Regresando a Pedro entonces, él dice eso, ¿no? Dice eso, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿ok? Entonces él se refiere a adoptar una forma de pensamiento que nos lleve a la acción correcta, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este caso? En tiempos de aflicción, siempre va a haber esta tendencia o esta tentación a ser afligidos, obviamente en la aflicción, pero a inquietarnos, ¿no? A turbarnos, a no saber qué hacer. Entras en pánico, ¿me explico? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y estás afanado, estás desesperado. Precisamente Pedro dice, hey, tienes que estar preparado, ¿ok? O sea, eso no tiene que tomarte por sorpresa. Por eso dice lo siguiente, sed sobrios. ¿Sí lo ves? Ceñidos vuestros lomos, los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Esta exhortación se encontraba muy presente en la mente de Pedro, ya que la repite 2 veces más en la carta. Fíjate lo que dice capítulo 4, verso 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios. Es la misma palabra. Y velad en oración. Capítulo 5, verso 8. Ahí adelante dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Se dan cuenta? O sea, en la carta va a estar hablando de esto. Sé sobrio, ¿ok? ¿Qué significa ser sobrio? En el original, la raíz de esta palabra tiene la idea de estar libre de intoxicación, ¿ok? Más adelante, no lo leí, pero en Efesios 5, el siguiente versículo en que nos quedamos, es donde Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo, ¿recuerdas? Pero dice, sed sobrio. Te decía, esta palabra habla de estar libre de intoxicación. Comúnmente lo usamos para referirnos a no beber vino, alcohol, pero aquí se refiere a una persona equilibrada, una persona estable, una persona moderada, mesurada, una persona que tiene dominio propio. ¿Te das cuenta? Ser sobrio algunos lo han traducido como una mente fría. O sea, que cuando llegue la aflicción, no te mueva, no te inquiete, no caliente tu mente, ¿no? Sino frío. Esa es la idea de ser sobrios aquí. Es un llamado a mantenernos en una continua vigilancia, haciendo una correcta valoración de las cosas. En este caso, ¿qué está pasando? Hay persecución. ¿Por qué vivimos esto? Muchos pueden decir, entonces estoy mal. O sea, si estoy viviendo persecución, no tengo por qué entonces estoy mal siguiendo a Jesús. Debería de irme bien, ¿no? ¿Sabes cuántos cristianos piensan de esa manera? Y salen decepcionados de la iglesia porque no les fue como pensaron que les iba a ir. No tienen el entendimiento ceñido, ¿te das cuenta? No son sobrios. No saben lo que les va a esperar por seguir a Jesús. Te lo he dicho y creo que siempre hemos buscado predicar ese evangelio que es bíblico, ¿verdad? En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo.
El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz. Tiene que estar dispuesto a morir. Es lo que está diciendo. Toma tu cruz, no es cuélgate una crucecita. Es disponte a dar tu vida si es necesario por mí, dice Jesús. Sígueme. Ese es el llamado del Evangelio. Es lo que hemos creído. Por eso esta iglesia no está llena de gente. ¿Te has dado cuenta de eso? Gracias a Dios. Pero aquí estamos, si hay gente. Y bastante, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hemos entendido ese mensaje y no hemos salido corriendo de aquí. ¿Verdad? Hemos creído que no hay otro mensaje de salvación. Ese es el verdadero mensaje de salvación. Eso es lo que Jesús predicó. Todo lo demás, dice Pablo, sea anatema. Así de sencillo. Otro evangelio que no es el que hemos recibido, el que hemos anunciado. Un evangelio que presenta un Dios que está ahí como tu sirviente para hacerte feliz y darte todo lo que quieras en este mundo. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo habla de la gloria, como hemos visto. Habla de la gloria, pero antes de la gloria habla del sufrimiento. Y si no, pregúntale a Jesús. Los padecimientos de Cristo. Este mundo, no venimos a gozarla en este mundo. Venimos de paso, ¿recuerdas? Es el mensaje de Pedro. Somos extranjeros y peregrinos. No te conformes, lo vamos a ver ahorita. No tomes la forma de este mundo. Tú no perteneces ya a este mundo. ¿A quién perteneces? ¿Realmente a quién perteneces? El entendimiento es importante. Sed sobrios, dice entonces. Una mente fría, un dominio propio. Es empezar a valorar las cosas como Dios las ve, verlas como Dios las ve. Entender, iba a llegar este tiempo. Claro que iba a llegar este momento. Que iba a ser afligido. ¿Por qué? Porque estoy comportándome como un cristiano. Porque estoy siguiendo los pasos de Jesús. Y este mundo, lo dijo Jesús, me iba a aborrecer. A lo mejor una persecución de hace 2000 años, pero sí una persecución, ¿no? Que la gente te deje de hablar, que te moleste en tu trabajo, que tu familia se aparte de ti. Es aflicción, ¿verdad? Tu propia familia puede hasta llegar a ese punto, ¿no? Si no dejas esa religión, olvídate de nosotros. Es doloroso, ¿verdad? Y a veces no lo dicen, simplemente lo hacen. Pero entiendes, esto iba a pasar. Esto iba a suceder. ¿Me explico? Sed sobrios. Nuestro entendimiento debe estar preparado siendo sobrios, pensando con claridad, entendiendo la voluntad de Dios. Dice a continuación, en el verso 13 al final, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nuestro entendimiento debe estar preparado con la mente puesta en lo que viene, dice el texto. Esperad por completo. ¿Te das cuenta? En la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, en el futuro. No en el presente, no en el pasado, ahorita lo vamos a ver, ni siquiera en el presente, sino en el futuro, lo que viene. Pedro nos ha estado llevando allá, de esperanza, a tu esperanza, ¿ok? Esperar como por completo no se refiere tanto a una perseverancia, sino a una determinación. Claro que necesitamos la perseverancia, pero aquí el contexto habla de una determinación. Seguir haciéndolo. Determinar eso. Por completo espero en la gracia del Señor. Qué increíble. Y me encanta que dice en la gracia que se os traerá. Espera en esa gracia. Y tú y yo hemos experimentado la gracia de Dios, ¿no es así? Todo ser humano. Pensaba esto hace rato en la mañana. Meditaba en esto y traigo en mente lo que vamos a ver y estoy pensaba en esto. Todo ser humano el día de hoy está experimentando la gracia de Dios. Porque todos merecemos estar en el infierno en este momento. Todos.
Hasta la persona más buena que puedes conocer en este mundo merecía el infierno. ¿No es así? Y es gracia, que despertemos un día más y tengamos vida un día más, es gracia del Señor. Pero aún dice, espera en la gracia que va a ser manifestada cuando venga Jesucristo. Me recuerda mucho como Juan, el apóstol Juan, presenta a Jesús en su evangelio en Juan capítulo 1. ¿Recuerdas? Habla de Jesús, déjame leerlo. Juan 1:16 y verso 17 dice, porque de su plenitud tomamos todos. Juan, aquel que estuvo con él, que se recostaba en su pecho. De su plenitud tomamos todo, dice, y gracia sobre gracia, ¿recuerdas? Gracia sobre gracia. Jesús vino mostrando gracia y vendrá con su gracia. Pero esa gracia será solamente para aquellos que la han recibido anteriormente, nosotros los creyentes. Está hablando de cuando Jesucristo sea manifestado, en segunda venida, cuando Jesús venga, la parousia de Cristo, cuando venga por segunda vez. Pero tú sabes que Él va a venir también a traer juicio. Pero para nosotros que hemos creído, vamos a recibir una segunda gracia. Digámoslo así, porque es la segunda venida. La primera gracia lo vimos en su primera venida. Juan dice gracia sobre gracia, ¿te das cuenta? Y la idea de gracia sobre gracia es una ola tras otra. Apenas te estás levantando una ola que te acaba de tirar y llega otra ola de gracia del Señor y te tumba. O sea, eso es gracia sobre gracia y como creyentes vivimos en esa gracia. Eso es lo que nos anima a seguir adelante. Por su gracia soy lo que soy, dice Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No es que no haya gracia, ahí está, pero no es en vano para mí. Ser sobrio, ser entendido, nos ayuda a entender esa gracia, vivir en esa gracia, ¿te das cuenta? No vivimos solamente por vivir y porque así me enseñaron y tengo que hacerlo. Vivimos porque hay algo para nosotros más adelante, una esperanza. Esperar por completo en la gracia. Dice el verso 17 de Juan 1, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. Jesús vino a mostrar esa, ¿cómo decirlo? Esa parte, ¿no? De Dios que quizás no se veía tanto, ¿no? Ahí estaba, pero no se veía tanto con tanta claridad en el Antiguo Testamento. Que su gracia vino a mostrarnos ese lado, claramente su gracia. Y vendrá por segunda vez, es lo que dice, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Me encanta porque lo que está diciendo aquí, esta gracia se nos está trayendo, ¿te das cuenta? ¿Sí dice eso en tu Biblia? Que se os traerá, ya está en camino, ya viene. ¿No te da gozo eso? Esto está diciendo, ya viene en camino, ya viene. Llegará cuando Cristo vuelva por segunda vez. Porque para nosotros el regreso de Jesús es una gracia, porque Jesús va a tomar su iglesia en esa manifestación de su gloria. Él va a venir por su iglesia, ¿recuerdas? Y estaremos con Él en las nubes para siempre. Entonces, espera por completo. ¿Qué significa esperar? Ser paciente, aguardar, no desmayar, no renuncies, no niegues a Cristo. Espera por completo, porque ya viene. Esa gracia ya viene, lo sabemos. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos, ¿cómo dice ahí? Obedientes, ¿no? Pues te decía, vamos a hablar de la obediencia. Qué increíble verlo así. Hijos obedientes, ¿no? Siempre hablamos de que somos hijos de Dios. Pero aquí dice que un hijo de Dios es obediente, ¿no? Pero nos recuerda nuestra nueva naturaleza. Ya nos habló del nuevo nacimiento, ¿recuerdas? Fuimos renacidos para una esperanza viva. Nos hizo renacer, versículo 3. Por una esperanza viva. Y habla de eso. Renacemos ahora en un nacimiento. Dice que no es por voluntad humana, sino somos engendrados por Dios. Hijos de Dios.
A todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Recuerdas? Por eso es tan importante entender esos conceptos y dejar a un lado los otros conceptos que nos han enseñado que no son verdad. Como es ese de todos somos hijos de Dios. No, no es así, no engañes. No engañes porque estás haciendo creer a la gente que es hijo de Dios y al final va a estar con Dios. No es así. Eso es lo que creían los judíos, los israelitas. Somos hijos de Abraham. Somos linaje de Abraham. Jesús dijo, eso no les va a servir de nada. Necesitan al Hijo de Dios. Hijos de Dios solamente los que han creído en el Hijo de Dios para salvación. Es lo que la Biblia declara. ¿Te das cuenta? ¿El engaño? Porque entonces no vas a entender esto. Y me encanta que Pedro lo hace así, hijos obedientes. Nuestra naturaleza ahora, tenemos una naturaleza divina, la cual va a mencionar Pedro en su segunda carta. De alguna manera hemos recibido parte de su naturaleza, su amor. Dios es amor, ¿verdad? Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos parte de esa naturaleza, pero también parte de esa naturaleza es obediencia. Jesús se hizo obediente, ¿recuerdas? Hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, esa naturaleza, somos hijos. Dice la palabra de Dios, Efesios, si quieres anota los versículos, Efesios 2, verso 2, Efesios 5, verso 6, Efesios 2, 2, Efesios 5, 6. Pablo, el Espíritu Santo claramente nos dice que éramos hijos de ira y de desobediencia. Fíjate, una persona sin Cristo, sin haber recibido la justicia por medio de la fe en Cristo, es un hijo de desobediencia, dice la palabra. Es un hijo de ira, porque esa es su naturaleza, es lo que está hablando. No es que lo esté insultando, eres un hijo de desobediencia, no. Está mostrándote, esa es tu naturaleza es desobedecer, es ser rebelde, ir en contra de Dios. Esa era nuestra naturaleza antes de Jesús. Estábamos muertos en delitos y pecados. Andamos en la corriente de este mundo, como hijos de desobediencia. Pero ahora dice, se ha escrito en Jesús, somos hijos de obediencia. Ha cambiado nuestra naturaleza. Eso es lo que nos está mostrando. ¿Qué nos está diciendo? Ya puedes ser obediente a Dios. ¿Sí lo ven? Ya puedes ser obediente a Dios. Ya te dio la capacidad. ¿Por qué? Porque te dio su propia naturaleza al ser obediente. Muchas veces me he encontrado con personas que llegan a ese punto, no puedo. Yo no puedo ser obediente, no puedo obedecer a Dios. Yo no puedo seguir a Cristo, yo no puedo hacer esto, yo no puedo. Una de dos. O no quieres, no es que no puedas. Estás en Cristo es porque no quieres, porque sí puedes. O simplemente no estás en Cristo y por eso no puedes. ¿Sí me explico? Porque en ti no está. Tienes que recibir a Cristo. Tienes que reconocer que eres un hijo de desobediencia, que necesitas nacer de nuevo, que necesitas arrepentirte, que necesitas el perdón de tus pecados. Y que Dios necesitas esa nueva naturaleza y nueva capacidad que Dios te da para poder obedecerle, como un hijo de obediencia. Un creyente verdadero no puede, no debe decir, no puedo. Podría decir, no quiero. ¿Ok? Pero no puedo, eso no. ¿Por qué? Porque somos hijos ahora de obediencia. Tenemos esa naturaleza, podemos obedecer. Precisamente eso es lo que produce la salvación. La salvación nos introduce a la obediencia a Dios. La vida que Dios nos ha dado en Cristo inició con un acto de obediencia al llamado que Él nos hizo a través del Evangelio. Hemos obedecido el Evangelio. Dios manda, dice Hechos 17, a todos los hombres que se arrepientan. Es un mandato. Y cuando tú y yo creemos en el Evangelio, estamos obedeciendo ese mandamiento de Dios. ¿Te das cuenta? El Evangelio tiene que ser obedecido, tiene que obedecerse, como creyendo en Él. No es una obra, pero sí es algo que estás obedeciendo al creer. Y de esa manera te haces un hijo de obediencia. Una evidencia clara de un nuevo nacimiento es esto, la obediencia a la palabra de Dios.
Lo que se espera de un creyente es esto, que siga siendo obediente al Señor. Fíjate ya lo vimos esto en el verso 2, fíjate lo que dice: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, ¿para qué? ¿Recuerdas? Para obedecer. Ahí lo estás viendo. Dios, lo dices de esta manera, Pedro: Dios te eligió para salvación, para que seas obediente, para que puedas obedecer, para que seas ahora un hijo de obediencia. Nuevamente, examínate. Si tú estás diciendo yo no puedo, quizás es porque sigues siendo un hijo de desobediencia. Necesitas nacer de nuevo, necesitas creer en el Evangelio. Y si tú piensas de esta manera, es que a lo mejor Dios no me eligió para eso, a mí Dios no me eligió. Mira, así de sencillo, siempre se los digo: si tú estás aquí escuchando esto, es porque Dios te está hablando. No pienses, no, entonces Dios no me eligió. Si no te hubiera elegido, si lo piensas de esa manera, no estarías aquí. ¿Ok? Cree en el Evangelio. Ríndete al Señor. Rinde tu voluntad. Rinde tu corazón. Ríndete. Muere. Muere a Él. Dale tu vida a Cristo. Cree en el Evangelio. Cree en su sacrificio. Y entonces sé un hijo obediente. Vive para el Señor. El cristiano, lo que vemos aquí, es una persona marcada por la obediencia. No es que no vayamos a batallar. Hay cosas que ni siquiera llegamos a comprender que estamos desobedeciendo. Puede suceder. Hasta que alguien viene y nos habla y nos dice: eso está mal. O Dios nos habla en su palabra y dices: ay. Pero ¿qué haces inmediatamente? Obedezco. ¿Ok? Pero somos hijos, dice, obedientes, como hijos obedientes. Y como hijos obedientes, dice el texto: no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. No te conformes a los deseos que antes, tiempo pasado, tenías. En otra condición, en tu ignorancia. Pedro presenta la misma idea que Pablo presentó a los romanos. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿recuerdas? Que presenten su cuerpo en un sacrificio vivo, santo, ahorita lo vamos a ver, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entendimiento. Tu culto racional habla, raciocinio habla del entendimiento, y culto habla de adoración. Es tu forma más lógica de poder responder a las misericordias de Dios. Adórale. ¿Cómo? Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable. Obedece. Verso 2. No te conformes a este siglo. La idea de Pedro: no os conforméis a los deseos que antes tenías. No te conformes a este siglo. La palabra siglo es cosmos, ahí en Romanos. Y la idea es de toda el pensamiento y toda la ideología y filosofía de este mundo. Habla de conformarse, habla de un molde. Como si nosotros fuéramos, no sé, como un líquido donde puedes tomar la forma de ese molde. No tomes esa forma. No te conformes. Es la misma palabra que usa Pablo: no te conformes a este siglo. Pedro dice: no os conforméis a los deseos que antes tenías. No tomes el molde de este mundo. Sino, ¿qué dice? Sino transfórmate. Dice Romanos 12:2. Sino transformados por medio de la renovación. ¿Recuerdas de qué? De vuestro ceñir vuestros lomos de nuestro entendimiento. Renueva tu entendimiento. Es la misma idea de Romanos 12. Es el Espíritu de Dios hablando, ¿te das cuenta? Renueva tu entendimiento para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Efesios 5. Sino que seas entendido de la buena voluntad de Dios para ti. ¿Te das cuenta?
Es lo que Pedro nos está diciendo. No te conformes entonces a los deseos que antes tenías. ¿Qué tipo de deseos? Por las concupiscencias de un hombre, de un hijo de desobediencia, de una persona que no ha nacido de nuevo, que vive de acuerdo a este mundo. Y tenemos que ver eso. Ya no puedes seguir viviendo de acuerdo a este mundo, es lo que está diciendo. Si eres hijo de Dios, ya eres hijo de obediencia, ya puedes hacerlo. Ceñir los lomos es esto. El entendimiento es: deja de vivir como el mundo vive. Entiende que ya no eres parte de este mundo. Eres una nueva criatura, ¿verdad? ¿No proclamamos eso? ¿No predicamos eso? Algunos lo declaran, ¿no? Pero no lo viven. Eres una nueva creación en Cristo Jesús. Tu naturaleza ha cambiado. Puedes vivir diferente. No te conformes a lo que antes eras o cómo vivías. Cuando estabas en tu ignorancia, porque no conocías a Dios, no conocemos a Dios, no entendíamos el Evangelio, no conocíamos el Evangelio realmente. Estoy hablando de eso. Aquellos que se dicen cristianos o aún cristianos que viven moldeados a este mundo, están negando su propia naturaleza como hijos de Dios. Es lo que vemos aquí. Lo que dice: como hijos obedientes, no te conformes. Porque una de dos: o realmente no son hijos y por eso siguen moldeados, o no pueden transformarse, porque no pueden renovar su entendimiento porque necesitan nacer de nuevo, o simplemente son hijos necios. No entienden la voluntad de Dios, porque no quieren. ¿Te das cuenta? No es porque no puedan, porque no quieren. Y están cómodos, satisfechos, viviendo en este mundo. El apóstol Pedro da por hecho algo: que el verdadero cristiano es aquel que ya ha reconocido sus malos deseos. ¿Te das cuenta? No te conformes a los deseos que antes tenías. Eso implica que ya sabes qué deseos, ¿no? Y si tú si no los has reconocido, no solo no vas a poder abandonarlos, simplemente vas a seguir viendo en el engaño y quizás ni siquiera has nacido de nuevo. O sea, si el día de hoy no puedes ver una diferencia entre tu presente y tu pasado, ¿me explico? Porque a lo mejor no ha ocurrido algo, un nuevo nacimiento. Si tú dices: pues no sé a qué deseo se refiere, ¿cómo te explico? Es porque sigues viviendo en esos deseos, probablemente. ¿Sí me explico? Cuando tú ya te arrepentiste, o sea, vas a entender a qué se refiere con estos deseos carnales, con esas concupiscencias. Ni siquiera vas a necesitar estudiar griego para entender las palabras. O sea, sabes de dónde te sacó Dios. ¿Me explico? Sabes dónde estabas, en tu ignorancia dónde estabas y dónde caminabas. Dice: ya no te conformes, ya no regreses a eso, ya no vivas de esa manera. Estos creyentes, de alguna manera, por la aflicción que estaban viendo, la persecución, pues estaban tentados a regresar a su vida pasada y a regresar a esos deseos. ¿Te das cuenta? Tarde o temprano regresas al mundo y te vas a conformar y vas a terminar otra vez en los mismos pecados. A lo mejor uno que otro ya, sí lo dejaste, ¿no? Pero no quiere decir que estés viviendo para Dios en santidad. Por eso dice verso 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ya nos habló de ciñe tu entendimiento, sé sobrio, ¿verdad? Nos habló de esperar la gracia que va a venir con Jesús. Ya nos dijo que seamos realmente hijos de obediencia. Hijos de obediencia que ya no se conforman a lo que eran antes. Pero ¿cómo logramos esto? Aquí lo vemos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santidad. Santidad. Me encanta cómo Pedro conecta estos conceptos. Persecución, prueba, aflicción, y de repente te lleva a la santidad. Lo que quizás menos pensamos en ese momento, pero es lo que más tenemos que estar buscando.
Es una prueba. Aquí puedo mostrar que realmente soy santo, he sido santificado para Dios. Sino como aquel que os llamó, dice, es santo. Y Pedro nos recuerda que eso es un llamado. Dios te llamó. Tú no llegaste aquí buscando a Dios, Él te llamó. Yo sé que puedes pensar así, pues yo vine buscando a Dios. ¿Qué crees? Él te estaba buscando a ti, por eso estás aquí. No sé lo que haya hecho, pero hizo algo para que estuvieras aquí. Y Él te llamó, ¿verdad? Dice como aquel que os llamó es santo. Ese llamado que tenemos. Efesios 4 también dice esto, Efesios 4:1. Nos habla de ese llamado. Y fíjate lo que dice, yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, está en la cárcel porque seguía a Cristo. En ese momento escribiendo Efesios. Preso en el Señor, os ruego, dice, que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y empieza a escribir acerca de la unidad, ¿no? Un mismo cuerpo, una misma mente, etc. Pero aquí, digámoslo de otra manera, Pedro nos recuerda esto. O sea, anda como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Cuál es esa vocación? Santo. Ser santo. ¿Te das cuenta? Los santos no son esas personas que canonizan y les dan una estampita. Eso no. Nuevamente el engaño. Qué importante es entender la santidad, el concepto de ser santo para Dios. ¿Verdad? El llamado que hemos recibido consiste en andar en este mundo de una manera diferente. Andar en santidad. ¿Qué significa entonces santo? ¿Qué significa la palabra santidad? La palabra santo se refiere a ser apartado o separado. Eso es santo. Apartado, separado. Dios, en este caso, en ese sentido, es santo porque Él está apartado de toda especie de mal, digámoslo así. De todo lo inmundo, de todo lo malo. Él es santo. Él habita en la santidad. Porque Él es santo. Es parte de su carácter, santo. Apartado de lo malo. ¿Okay? Por eso Dios tiene que sacar a Adán y Eva del huerto. ¿Recuerda la historia de Adán y Eva? ¿De Edén? Porque ya hay pecado en ellos. Y Dios no puede tener comunión con el pecado porque Él es santo. ¿Se dan cuenta? No fue por mala onda. Si siempre has pensado eso de que hay que mala onda a Dios que los expulsó, no, fue por gracia y misericordia, porque no solo eso, Dios es santo y el pecado no puede estar delante de Él. Dice que las tinieblas no resplandecen en la luz, la luz resplandece sobre las tinieblas. Piensa en eso. Dios es luz, el hombre pecador es tinieblas. ¿Alguna vez has visto junto a las tinieblas y la luz? ¿Qué pasa cuando enciende la luz? Se van las tinieblas. Eso hubiera pasado. Si Dios no hubiera expulsado a Adán y Eva de su presencia, hubieran sido consumidos por su santidad. Y es lo mismo que pudiera suceder el día de hoy con nosotros. ¿Y recuerdas Isaías? Isaías 6, el llamado de Isaías. Se ve delante del trono de Dios. Es una visión. ¿Y qué dice? Lo primero que Isaías piensa, dice, soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque ve a Dios. Él entiende el concepto de santidad. Yo soy un pecador, no puedo estar delante de Dios. Su santidad me consumiría totalmente. Eso es ser santo, apartado, ¿te das cuenta? Consagrado, dedicado, también se usa esa palabra, dedicado, consagrado. Es apartarte para un propósito, pero eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios es santo porque Él es apartado de todas esas cosas. Y entender el concepto de santidad nos lleva a entender mejor lo que Dios hizo por nosotros en la salvación. Porque Dios saca a Adán y Eva del huerto, ¿ok? Pero le da una promesa, ¿verdad? ¿Sí recuerdas la promesa o no? Génesis 3:15, son cosas que debes de saber. ¿Dónde está tu entendimiento ceñido? Esa es la salvación. Le dice a la serpiente, tu simiente herirá la simiente de la mujer en el calcañar, pues la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, una herida mortal. Es la cruz, está hablando de Cristo, el Mesías, quien vendría, está hablando de un Salvador. Voy a enviar un Salvador, no los voy a dejar así. Dios tiene que sacar a Adán del huerto por eso. Y por otra cosa más, pero eso ya lo estudiarás tú y lo entenderás.
Pero ese concepto de santidad, ¿no? Y eso lo aprendemos de Dios mismo, que es santo. Por eso dice, ¿no? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La razón para vivir en santidad es que los cristianos estamos asociados con el Dios santo, es lo que dice. Sed santo como Él es santo. Pedro se refiere a la separación que Dios hace del creyente, ¿ok? Lo separa, digámoslo así, lo separa de su uso común para su uso sagrado. Por eso dice, no te conformes a estos deseos, no te conformes a este mundo. Dios te ha separado, te ha apartado, ya le perteneces, te compró, lo vas a mencionar más adelante en la carta. Ya eres suyo, Él te separó, te agarró, te dijo, es mío. Te apartó. Como cuando llegas y apartas los lugares, ¿no? Este es mío, dices. Es lo que Dios hace. Te apartó para Él, para su propósito. Pasamos por esta vida sin entender la santidad y el propósito de Dios para nosotros. Y vienen las pruebas y nos agarran así, desprevenidos, nos tumban. Eso nos ayuda a entender el llamado que Dios nos ha dado. Como cristianos debemos vivir de tal forma que estemos dedicados completamente a Dios. Ese apartado para su propósito, por eso decía que también se usa como consagrado para su propósito, dedicado a su propósito, una persona que aparta para Él. Si tú eres hijo de Dios, tienes ese llamado de Dios. Ya no se trata de vivir para ti, ya no se trata de vivir para este mundo, es vivir para Dios porque Él te compró. Y dice el texto, ¿no? Sed también vosotros santos, y no se queda solo ahí, dice en toda vuestra manera de vivir. Subraya esa frase. Si te gusta subrayar la Biblia, subraya esa frase. En toda vuestra manera de vivir. O sea, está haciendo un énfasis ahí, Pedro. No deje solamente, sé santo como Dios es santo. No, dice, en toda vuestra manera de vivir. En toda, y toda es toda, ¿verdad? En toda. Donde estés, donde vayas, no solo los domingos. En tu casa, con tu familia, con tus vecinos. En tu trabajo, con tus amistades. En toda vuestra manera de vivir. Donde vivas. ¿Verdad? O sea, todo el tiempo estamos vivos, ¿no? ¿Sí o no? Toda vuestra manera de vivir. Cuando uno es santo, entonces la santidad se va a extender en todas las áreas de la vida. Porque ser santo significa llevar nuevamente eso, la semejanza de Dios, porque Él es santo. Dios es santo en todos sus caminos. Y si queremos ser como Él, hemos de ser santos en lo que hacemos y decimos. Toda nuestra vida. Es cierto que en esta vida nunca seremos tan santos como el Señor, pero debemos ser santos porque Él es santo. Dice el verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Claro, está citando Levítico. En 3 ocasiones Levítico menciona esta frase, sed santos porque yo soy santo. Y Pedro dice, está escrito. Está escrito. Esto... Vemos mucho esto en el Nuevo Testamento, ¿no? Como aquellos que escribieron, los apóstoles, citaban mucho las escrituras del Antiguo Testamento. Y a veces lo dejamos pasar como, pues sí, está citando eso. No, o sea, está mostrando una autoridad, porque está escrito. Y esto debe de ser definitivo para nosotros. Está escrito y tan. O sea, si está escrito no hay más que decir, no hay más que discutir. Sé santo porque Dios es santo, está escrito. ¿Me explico? Es lo que Pedro está diciendo aquí. Por eso cita la escritura. O sea, ya lo dijo el verso 15, pero aquí ¿qué hace? Eso es lo que dice Dios. Sé santos porque yo soy santo. O sea, la escritura declara que nuestro Dios es santo. Levítico 19:2, decía que aparece 3 veces, pero déjame leer solamente este versículo. Levítico 19:2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Santos seré porque yo soy santo. La santidad, familia, la santidad no es una opción. ¿Ok?
A veces pensamos, ¿qué es eso? Pues hoy voy a vivir en santidad. La santidad no es una opción, es una condición como hijo de Dios. ¿Sí me explico? Es tu condición ahora como un hijo de Dios. Ya Dios te apartó, ya te santificó. Vive como eso, vive como tal. El versículo que cita Pedro de Levítico adquiere un nuevo significado ahora en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahora los cristianos tenemos poder para vivir vidas santas. Pero este poder proviene del Espíritu Santo que mora en nosotros. Romanos 8, lo cito rápidamente, Romanos 8, verso 9. Recordando esto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, no eres hijo obediente, no eres hijo de Dios, eres hijo de desobediencia, no tienes el Espíritu, no eres santo. ¿Te das cuenta? No has sido santificado, no puedes vivir de esta manera. No le pertenece a Cristo. Pero, dice verso 10, si Cristo está en vosotros, si el Espíritu Santo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Tienes que verte de esa manera. Los deseos ya quedaron atrás porque yo ya estoy crucificado con Cristo. ¿Verdad? Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero ahora vivo en el Espíritu y puedo vivir en santidad para Dios. Y si el Espíritu, fíjate, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es el poder del que está hablando aquí. Lo que te decía, claro que puedes ser obediente, claro que puedes ser santo, porque Dios ya te dio la capacidad. ¿Qué tienes? ¿Cuál es esa capacidad? ¿Sabes cuál es esa capacidad? Dios mismo en ti. El Espíritu Santo en ti. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Ese poder es el que el día de hoy nos levanta este cuerpo muerto para vivir para Cristo. Así que, hermanos, deudores no somos a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vives conforme a la carne, el resultado es moriréis. Mas si por el Espíritu, es la capacidad dada por Dios, es el poder de Dios, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. ¿Te das cuenta? Entonces, ser santo, te decía, y es importante decirlo, es porque Dios te ha dado la capacidad y el poder para hacerlo, porque te ha dado su Espíritu Santo. Los creyentes del Antiguo Testamento no tenían esta ayuda y esta bendición que tenemos nosotros el día de hoy. ¿A qué me refiero? El Espíritu Santo. No lo tenían en ellos. Es parte del nuevo pacto, ¿verdad? Jeremías hablando de esto, Ezequiel hablando de esto. Pondré mi espíritu en ustedes y haré que entonces obedezcan mis mandamientos, mis estatutos, que los pongan por obra, pero yo lo voy a hacer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que entonces yo no hago nada y Dios va a hacer todo? No, hay una participación de nosotros. Pero no debemos de creer que soy yo en mis fuerzas, es Dios a través de mí. O más bien pues sí, Dios a través de mí. Obrando de esta manera. Como lo vimos anteriormente, tenemos más privilegio, mayor privilegio que ellos. Podemos ser santos. Lo que tanto ellos quisieron y no pudieron hacer. Tú y yo podemos porque tenemos su Espíritu Santo. Dice Filipenses 2, con esto termino explicando esto. Filipenses 2, versos 12 y 13. Dice el texto, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, te das cuenta, habla de obediencia. No como en mi presencia solamente, no que solamente cuando estaba con ustedes, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. Sé que son obedientes ahora que no estoy. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Espero que hayas entendido esto, ya lo he estudiado muchas veces. No estoy hablando de que pierdes la salvación, está hablando de que ocúpate, esto precisamente. La salvación en santificación. Ocúpate de la santificación. Tú busca la santidad en tu vida. Pero nuevamente, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce eso? Dios. ¿Te das cuenta? Nosotros, pero Dios. Sí es Dios, pero nosotros. ¿Sí te das cuenta? No podemos dejarle todo a Dios. Y tampoco pensar que todo lo tenemos que hacer nosotros. O sea, tenemos que depender de Dios, pero buscar la santidad nosotros. Sed santos porque yo soy santo. Es el llamado que tenemos tú y yo. El principal llamado al seguir a Cristo es ser santo. Vivir apartados para Dios. El haber obedecido el llamado de Dios no solo es un gran privilegio, sino también es una gran responsabilidad para nosotros. Somos llamados a ser santos. Tenemos la responsabilidad de ser obedientes y ser santo como Dios es santo. ¿Okay? Pedro nos ha estado llevando desde el principio, ¿verdad? Por el futuro, por todo lo que viene, por la esperanza, por la herencia, ¿verdad? Nos recuerda la salvación que tenemos, segura en Él, pero nos lleva aquí a decir, pero ¿cómo estás viviendo hoy? O sea, no tiene que sorprenderte esto que estás viviendo. Tienes que estar listo para esto. Ser sobrio, preparado, con una mente fría, entendiendo lo que Dios está haciendo. No tiene que sorprenderte las cosas. Que de repente llega la aflicción y te alteras y estás como el osito ese de... ¿Se acuerdan del osito del pájaro loco? Creo que se ponía así todo alterado, ¿no? Ya estoy viejo. Creo que ya ni pasan el pájaro loco en la tele. Bueno. Te alteras y te has estado inquieto y dices, hey, el Señor viene. Su gracia viene, ¿verdad? Espérala completamente, tranquilo. Sé santo, sé obediente a lo que Dios te habla. Dios se va a encargar de lo demás. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, por tu gran amor, por tu gracia, en la cual estamos, pero también en la cual nos mantenemos y esperamos, Señor. Esperamos en esa gracia cuando tú regreses por segunda vez y nos llames, Señor. Va a ser muy claro, Señor, para los que estemos viendo así, como hijos obedientes en santidad, va a ser muy claro escuchar tu voz llamándonos. Esperamos ese día. Esperamos como si fuera hoy, porque tú quieres que vivamos así. Hay siempre la expectativa de tu regreso, Señor. La única manera de poder vivir correctamente en esa expectativa es así, siendo sobrios, ceñido nuestro entendimiento, siendo hijos obedientes, siendo santos, porque tú eres santo, Señor. Tú habitas en la santidad. Tú moras en la santidad porque tú eres santo. Y no hay otra manera, Señor, en que podamos estar contigo si no es a través de la santidad. Por eso el día de hoy necesitamos desear esa santidad. Y aunque fallemos, Señor, lo que tú pides es que busquemos ser santos. Ayúdanos, Señor. Sabemos que es una obra que no depende totalmente de nosotros. Sí hay parte nuestra que tenemos que buscar, pero también eres tú haciendo sobre nosotros. Es tu Espíritu Santo, es el poder que tú nos has dado para obedecer. Señor, para creer, para confiar, para ser santos, apartados. Señor, danos el entendimiento necesario para cada prueba, para cada aflicción, Señor. Recordando esto, que tú nos has apartado en Cristo, Señor, para ti. Nuestra vida, esta vida que tú nos das, en tu gracia, no nos pertenece. Es tuya. Y olvidamos tan fácilmente. Señor, ayúdanos a recordar que eso es todos los días, no solo los domingos, todos los días te pertenecemos, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.